Hace poco escuchaba un debate que se hizo en los Estados Unidos entre dos intelectuales públicos, digamos, más bien divulgadores, uno católico y el otro cristiano protestante. Y básicamente el debate era sobre la figura del Papa y si de alguna manera era el Papa un válido pastor, por así decirlo, era la postura del cristiano protestante. Y eran dos personas que encuentran causas comunes, lógicamente, como en sus lides políticas y en toda esta difusión cultural de las propuestas cristianas, pero que evidentemente en esta cuestión encontraron una gran diferencia y la estaban como presentando como a modo de conversación más que de debate. Pero me llamaba muchísimo la atención que especialmente el reclamo que le hacía el cristiano protestante era las posturas del Papa, especialmente en temas como el cambio climático, en temas como de alguna manera su proximidad con temas que ante el mundo son, por así decirlo, muy woke o muy progresistas, y entonces él más o menos argumentaba, el Papa tiene tesis muy progresistas y el Papa pues básicamente es muy de izquierda, y cómo puede ese ser tu pastor. En mi caso, si mi pastor llega a decir cosas como esas, pues yo sencillamente cambio de pastor. Era un poco la tesis de Charlie Kirk, que es muy famoso pues en los Estados Unidos, que estaba conversando con Michael Knowles, también muy famoso, este hombre, el último católico. Lo que me llama mucho la atención de todo esto es, de alguna manera, el análisis que muchas veces se le intenta hacer. Bueno, se le pueden hacer muchos análisis, pero este me llama la atención, que se le intenta hacer a la iglesia en términos de derechas e izquierdas y en términos políticos. Cuando uno está como tan acostumbrado a darle lente político a todas las cosas, termina a veces dañando o distorsionando el lente que debería uno usar a las cosas que son familiares y que no deberían verse, por así decirlo, de manera política. Es decir, usted seguramente se ve en un partido de fútbol y cuando ven que en el partido de fútbol está, qué sé yo, el jugador con la banda de capitán, pero arcoíris, o un tema como de agenda, por así decirlo, política, en un tema que no debería ser político, debería ser como más, en ese caso concreto del fútbol, pues entretenimiento, ocio, pasa algo similar en el caso de uno buscar como inmediatamente politizar los temas que no son políticos, aunque tengan impacto político. Es decir, no es lo mismo el terreno del ocio y lo que se llama lo liberal, digamos lo libre, lo que no tiene un instrumento, no es instrumental para las cosas, como es el caso de la fe, del culto. El culto no tiene un propósito luego de eso. O sea, uno no va a misa para la guerra cultural, por así decirlo. Uno no va a misa con propósitos políticos. Uno va a misa porque la misa es fin en sí mismo. Si el culto es un fin en sí mismo, y es el fin de darle alabanza, digamos, a Dios. En ese sentido, hay muchas cosas que su naturaleza termina ahí, o sea, termina en el acto. Y eso es lo que muchas veces llama Joseph Pieper, que es un autor muy interesante. En un libro suyo se llama El ocio es el ocio fundamento de la cultura. Él básicamente dice que hay muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana que no tienen un propósito, que no tienen objetivos extra, que son ocios, o sea, que son liberales, como las artes liberales. Uno no escucha música para que eso tenga un propósito político. Y a uno le da cierta rabia, por así decirlo, le incomoda cuando, si yo voy a un concierto, me quieren aleccionar, me quieren sermonear, me quieren dar una especie de como de lección política, me quieren orientar hacia algo político. Lo mismo, que sé yo, con una obra de arte, una película, etcétera. Cuando me quieren como medio adoctrinar políticamente, le quieren dar un sentido más allá de eso, o una misa, y de pronto si se utilizara la misa, qué sé yo, para algo directamente político, se dañaría, porque el propósito de la misa, en ese caso, del culto, es Dios. Y así con muchas otras cosas, uno dice, aquí no me metas eso, o sea, hay un lugar para eso y otro lugar. Y eso es una realidad con la iglesia en su naturaleza. No significa que la iglesia no deba pronunciarse frente a temas políticos, no deba aclarar o generar posturas, que es lo que se llama la doctrina social. Em, lo que quiero decir es que el evangelio es evangelio, o sea, es de naturaleza libre, es de naturaleza religiosa, cultural, de culto, digamos. Es primero el culto, y del culto ya eso tiene impacto sobre la cultura, y ese impacto de la cultura tiene impacto sobre las instituciones, y ese impacto de las instituciones pues sobre sus normas que se crean, etcétera. O sea, pero el lugar principal, el lugar fundamental donde se florece es el del culto, y ese lugar del culto debería ser libre. O sea, uno no debe trastornarlo,
Uno no debe, digamos, crear cosas con un propósito político, se dañarían. Por eso, por ejemplo, a Tolkien, cuando él escribe El Señor de los Anillos, le decían, usted quiere utilizar esto como una especie de analogía, como una especie de darle uso político a todo esto. Usted quería hablar de la guerra, usted quería hablar de tal cosa. Él dijo, no, yo simplemente quería escribir mi historia y ya está. Eso es fundamental. Hay cosas que no tienen un propósito luego de eso. Y es importante ver a la iglesia o la fe en primer lugar como eso. Ya luego que eso que recibes informe lo demás, pues sí, porque ya luego va teniendo consecuencias y va dándose lo siguiente, pero tiene ese primer contenido. Y también hay que decir que las dialécticas, digamos, derecha-izquierda, que son muy comunes a nuestro lenguaje político, no son comunes a la institución de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la derecha-izquierda es una dialéctica que nace de la Revolución Francesa y de la ubicación, por así decirlo, de las esferas del Estado que tenía el Estado, digamos, la composición civil luego de la Revolución Francesa. Y a partir de ahí uno empieza como a ubicar todo aquello que busca reaccionar contra la revolución, afirmar una tradición, pues se entiende como una especie de derecha. Todo aquello que quiere generar una revolución, romper con una especie de legado anterior, generar una especie de concepto moderno de libertad, etcétera, pues se empieza a asociar más con la izquierda. Y con todas las transformaciones, pues que lógicamente eso no puede aplicar a la Iglesia, porque la Revolución Francesa es de 1878, 1787, perdón, 1787 es la Revolución Francesa y en adelante, hasta 1789, 1791, en fin, todo ese proceso que se da en esos años. La Iglesia tiene 2000 años, o sea, la Iglesia es mucho más antigua que esa revolución, es mucho más anterior. En ese sentido no le aplica, porque no le puede aplicar una cosa que nació después de ella. Y eso es muy importante, porque la Iglesia no se deja anclar a esas categorías, por más que sean categorías útiles en el mundo político. Pero eso es muy importante entenderlo así. Y también decía René Girard, intelectual importantísimo ya de nuestro tiempo, que uno incluso no debería dejarse amarrar por esas categorías, que uno debería pensar por sí mismo. Y una persona que piensa por sí mismo, un buen intelectual, no cae en eso, o sea, porque a veces el concepto de derecha encierra un conjunto de ideas que puede que no te identifiquen, y eso está bien, que tengas ideas que no coincidan con eso, y lo mismo con la izquierda. Y al final, eso le tiende a pasar mucho al católico, el católico que quiera abrazar su filosofía plenamente, el catolicismo universal. El catolicismo no es una antítesis a otra tesis que llegó, el catolicismo no es una ideología política o una postura sobre un determinado tema, el catolicismo es una... Digamos, es un concepto universal, es la universalidad de la fe y es la plenitud de un mensaje que dio Jesucristo, y la Iglesia es la continuidad de esa encarnación de Cristo y por tanto la continuidad de ese mensaje y lo que ese mensaje de Cristo dice hoy, así como lo dijo hace 2000 años. Y en ese sentido sería muy pobre interpretarlo exclusivamente como político, porque es mucho más y es mucho anterior. Eso es importante. Ya luego tiene efectos políticos. Por supuesto, el mismo lenguaje de Jesús tiene impacto político. Le dice cosas muy concretas a Poncio Pilato. Le dice, bueno, guarda silencio ante Herodes de una manera muy, muy concreta. Pero las cosas que le dice a Poncio Pilato son fundamentales y se pueden entender en su efecto político, por supuesto. Pero no es ese su objetivo inicial. Su objetivo inicial es la conversión de las almas, la salvación de todo el universo, o sea, de las almas. Y ese es el objetivo también de la Iglesia. O sea, la Iglesia no quiere, qué sé yo, adquirir poder como quisiera un partido político. La Iglesia quiere la salvación de las almas. Eso es clave. Ahora, un católico sí puede hacer uso, recibir toda esa herencia y llevarla al mundo político, y por eso hay cantidades de enseñanzas, encíclicas, documentos que se llaman sociales, donde se anuncia algo frente al mundo político, pero es en virtud de la salvación de las almas, no en virtud de conseguir un poder como si lo tendría una doctrina de un partido político. Todo eso es muy importante aclararlo y entenderlo, pero además también es muy importante aclarar frente a eso que el Papa no está llamado a ser, digamos, infalible en todo cuanto expresa, y mucho menos especialmente en sus opiniones. El catolicismo tiene esta belleza también, y de alguna manera el cristianismo, en el que tenemos una especie de dogmas, tenemos una serie de puntos, unos puntos donde todos los católicos estamos de acuerdo, y de alguna manera no eres católico si no lo estás. Si no estás de acuerdo con esos, pero en todos los demás se puede, o sea, hay total libertad y son negociables. O sea, ponle que tengamos 14 puntos en los que estamos de acuerdo. En los demás, en realidad podemos debatir. O sea, esa es la belleza del catolicismo también y el cristianismo. Hay temas que son claros
Estos son dogmas, verdades de fe, pero hay un montón de cosas que son circunstanciales y que frente a eso no hay una postura oficial dogmática que todo el mundo tenga que decir. Y así, por ejemplo, cuando a él le atacan, no, que es que el cambio climático, una cantidad de temas que él dice, esos no son temas, verdades de fe. Esos son temas discutibles en los que, por supuesto, los católicos tomamos de manera prioritaria y de manera, qué sé yo, con una especie de solicitud excepcional el mensaje del Papa. Eso por supuesto que sí, pero no significa que los católicos tengamos con la misma medida de creencia dogmática que creeríamos, por ejemplo, qué sé yo, el dogma de la Inmaculada Concepción, el mensaje que dio el Papa, por ejemplo, frente a el cambio climático. Por ejemplo, hay un, qué sé yo, en Laudato Si dice una cantidad de temas frente a la cuestión ecológica y demás. No son, digamos, del mismo nivel dogmático, y eso es importante. Es mucho más importante, digamos, un dogma, o sea, una cuestión que es, digamos, para nosotros, los que somos católicos, claramente infalible. Es distinto todo lo demás. Y eso es importante porque a partir de ahí yo creo que también hay una reflexión profunda que uno tiene que hacer. Y es entrando un poco a la figura del Papa Francisco ya. Yo debo decir que la figura del Papa Francisco a mí de alguna manera me parece, y es mi experiencia personal, me genera especialmente mucho cariño y mucha devoción y mucha gratitud, y es, digamos, como más propio de mi propia experiencia personal. Yo al Papa lo pude ver en persona cuando visitó Colombia, qué sé yo, muy de cerquita. Una vez tuve la oportunidad de estar en la Nunciatura donde él estuvo, y a unas personas pues que estaban ahí les dio un mensaje sencillito, muy cortico, y les dio su bendición. Para mí eso fue una experiencia preciosa, o sea, que guardo en mi corazón, lo quiero mucho. Estoy muy agradecido por la vida de él, eso es lo que especialmente yo puedo decir. Soy consciente de las dificultades que muchas personas han tenido en ambas partes quizá de su pontificado, y me parece hasta cierta bondad de él, que al final muchos que lo creían de su causa, al final él no fue de ninguna. Me encanta porque es que de alguna manera ese debería ser el rol del pontificado, o sea, del Papa. El Papa no debería, digamos, casarse con una facción, y entonces, qué sé yo, habrán unos muy liberales que dirán este es de los míos, habrán unos que de pronto dirán, qué sé yo, un poco más conservadores y que lo querían y lo amaban y dirá este es de los míos. Al final no era de nadie y era de todos. O sea, el no ser de nadie le permitía ser de todos. Es como un poco la misma vida de Jesús. O sea, el hecho de que Jesús, por ejemplo, no estaba casado, le permitía amar a todos, digamos, con un amor muy objetivo, con un amor muy distinto. No es lo mismo una persona que está casada, se debe primero digamos, a su esposa, a su familia, que al resto de gente. Su amor es primero a unos y luego a otros, haciendo una especie de analogía. Pues con nuestro Señor pasa también lo mismo. Su amor era un amor casto, o sea, era un amor a todos iguales, a todos por igual, obvio, con la predilección ya propia del amor de Dios hacia algunos y escogiendo unos más que a otros. Tenía sus círculos, por supuesto, Jesús. Tenía la Sagrada Familia, tenía los 3 que se llevaba al Monte Tabor y a lugares excepcionales, Juan, Pedro y Santiago. Tenía los 12, tenía los 73, tenía los 500, tenía los 4000, o sea, él tenía círculos, por supuesto. Lo mismo el Papa Francisco naturalmente tendría sus amigos y sus cercanos y demás. Pero entendía que su rol no podía ser matricularse como con una facción política y no dejarse, digamos, agarrar por esa lectura política y demás, aunque fue un papa con mucha trascendencia política. Eso también hay que decirlo y reconocerlo, no solo como papa, sino toda su trayectoria, digamos, en la Argentina. Pero me parece, de todos modos, digamos, hay que analizar eso y hay que ser conscientes de esa realidad. Yo escuchaba a muchas personas que hablaban con mucho desprecio hacia el Papa, así como escuchaba personas que de pronto lo defendían, pero de una forma que a mi modo de ver era bastante anormal, porque lo defendían como si fuera suyo, como que es que este es de mi equipo. O sea, qué sé yo, los liberales o los progresistas o los que sea, encontramos en el Papa el nuestro, pues, y había una especie de figura, digamos, como también una corriente de gente que lo defendían, pero como para utilizarlo para su propia causa, y me parece feo eso. Lo defendían o utilizaban algunas de sus frases a favor de una agenda suya, o sea, de una agenda política que querían, o doctrinal, o de ideas que querían meter dentro de la iglesia. Me parecía feo, de todo tipo, o sea, desde un James Martin, desde mucha gente de ese estilo que
que quiso hacer eso, mucha gente quiso aprovecharse de eso, gente que lo siguió de cerca, que escribió libros sobre él, halagando su figura, pero que luego querían ir a utilizarlo para sus propósitos, para su posibilidad de ascender, qué sé yo, en puestos, que en la iglesia, lo que sea. Eso fue una facción que a mí nunca me gustó. Había otra, evidentemente, que lo trataba como con cierto como desprecio, como si se estuviera juzgando el quehacer de un político, y eso es una cosa que yo creo que nos ha dañado mucho nuestra relación a los católicos, debo decir, y es que a veces juzgamos la figura del Papa como juzgaríamos la de un gobernante, y el gobernante pues es deporte nuestro y es natural para nosotros todos los días con los periódicos y artículos, qué sé yo, juzgarlos y juzgar sus actos como gobernante malo que puede hacer cualquier político y decir, usted político falló en esto, usted cómo dice esto, y yo me encontraba, qué sé yo, muchos, por ejemplo, tanques de pensamiento y gente así que toda vez que el Papa sacaba una encíclica, al día siguiente sacaban un paper, qué sé yo, como publicando tesis contra esa encíclica del Papa y porque el Papa está equivocado y porque el Papa tal cosa, etcétera, y como peleando con el Papa en una cantidad de temas, o gente que todos los días se desahogaba sus rabias y sus cosas contra el Papa, etcétera. Mucho de eso hubo. A veces muchas de esas inquietudes yo tengo que decir que las comprendo, o sea, yo a veces comprendo cosas que pueden dejarlo a uno perplejo, que pueden a uno generarle confusión, toda plenamente la comprendo también. Muchas cosas a mí personalmente también me generaron muchísima confusión, y hasta el día de hoy me siguen generando confusión en la iglesia, o sea, decisiones que se toman en la iglesia, cosas que suceden en la iglesia, personas que no se corrigen dentro de la iglesia que me encantaría que se corrigieran, una cantidad de cosas que uno podría decir son situaciones que no me parecen justas, que no me parecen adecuadas, personas que afirman cosas ambiguas, que se utilizaban la figura del Papa para afirmar cosas que no están bien. Todo eso es de alguna manera doloroso, y a mí personalmente mucho de ese fenómeno al interior de la iglesia sé que existe y me duele y me genera, digamos, como dolor patrio, por así decirlo, por la propia iglesia. Mis reflexiones frente a eso son, en primer lugar, decir que la iglesia en sí misma es un misterio. O sea, la iglesia es un misterio porque es el misterio de que es la continuidad de la encarnación, como lo dice San Pablo en Corintios 12, que dice que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. En ese sentido es la continuidad de la iglesia, pero es un misterio porque el tiempo que es Cristo es también la inmensidad del pecado. Hace poco yo escuchaba a una persona decir, y me gustó muchísimo, o sea, me llamó mucho la atención, eso es un hombre muy católico, muy interesante, decir, si a mí me dijeran que en la iglesia está presente la peor de las corrupciones, la peor de la podredumbre, los peores de los escándalos que puedan existir en la humanidad, yo estaría hasta abierto a creerlo. O sea, a creer que eso pueda ser cierto, a que existen cardenales, obispos, sacerdotes, lo que sea, completamente, digamos, perversos. Yo estaría dispuesto y abierto a creerlo, así como también estoy abierto y creo que hay injusticias, como el caso del cardenal Pell de Australia, que lo encarcelaron injustamente y ya muy anciano y muy mayor y muy cerca de su muerte, lo absuelven, lo declaran inocente bajo todos los cargos, pero ya el daño estaba hecho y habían arruinado su reputación y demás, y evidentemente lo absuelven y es libre, a pesar de que ya había cumplido muchos años. Eso también es cierto, pero es verdad que hay muchísimas injusticias en la iglesia y yo no pretendo negarlas. Mi frase que me resuelve de alguna manera eso, o la conclusión más grande a la que yo llego, es ese texto que alguna vez dice Fulton Sheen, donde él dice que si la iglesia fuera tan perfecta como yo desearía que fuera, quizá yo no cabría en ella. Y esa es la realidad. La iglesia también somos cada uno de nosotros. Y ese es el misterio de la iglesia. Y si yo deseara una iglesia perfecta, impecable como Cristo es, sería una iglesia donde no quedaría, donde quedaría yo por fuera. Porque yo también soy pecador, yo también soy causante de escándalo, yo también soy de alguna manera el primero que genero ese mal ejemplo que hace que a muchos se alejen de la iglesia. Y en ese sentido, pues ese es el misterio de la iglesia de alguna manera. Y es un misterio bonito, es el misterio de San Pedro también. La iglesia fue fundada, esto lo dice Juan Manuel de Prada, sobre la debilidad humana. Y esto de alguna manera es bonito también sobre la misma figura del Papa. La iglesia fue fundada sobre la debilidad humana, sobre la debilidad de que el primero a quien Dios elige como líder de su iglesia, porque se puede decir lo que sea, se pueden tener muchos debates sobre el papado y lo que sea, lo que me parece indiscutible es que Jesús escoge a San Pedro como primer líder. Y así como lo escoge, es el San Pedro que también lo niega. Es el San Pedro que lo niega 3 veces.
Es el San Pedro que le dice a Jesús, yo voy a morir por ti, yo voy a dar la vida por ti. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres y no como Dios. Tú vas a morir por mí, antes de que cante un gallo me vas a negar 3 veces. Y eso pasó. Es ese San Pedro que es frágil, que es débil, que es vulnerable, que se arrepiente y que vuelve a empezar. Hay toda una historia también, esto es un poco más de la tradición, no es una historia, digamos, que esté en las escrituras. En Roma hay una iglesia que se llama Quo Vadis, que es en latín, significa ¿a dónde vas? Por una historia de San Pedro, que Pedro yendo hacia Roma, digamos que era su destino, él iba a Roma y sabía lo que estaba pasando en Roma y lo que los romanos hacían a los cristianos, y caminando hacia Roma ve la realidad de Roma, la posibilidad de ser crucificado como estaban crucificando a muchos cristianos. Pedro se asusta, esto es una historia de la tradición, se asusta y se quiere devolver y tiene una visión donde se le aparece Jesucristo con la cruz sobre el hombro. Este es el Pedro que ya lo había negado 3 veces, que ya Jesús le había dicho, vas a ser piedra, tú vas a ser Cefas, tú vas a, qué sé yo, apacienta mis ovejas, o sea, le había encargado la labor de pastor, etcétera. Y este va llegando a Roma, le da miedo, se devuelve, ve a Jesús en una visión con la cruz y le dice, Quo vadis Domine, ¿hacia dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. ¿A dónde vas tú? Y es una historia muy hermosa, y ahí Pedro se llena de valor y se devuelve y da su vida por Jesús, y efectivamente muere crucificado al revés, como se cuenta la historia y la tradición cuenta un poco esto. Esa es la realidad del primer papa. O sea, nosotros no podemos esperar que el papa sea un Superman, por así decirlo. El papa es un ser humano, y como ser humano tiene la presencia plena del Espíritu Santo por ser el Santo Padre, digamos, el vicario de Cristo en la tierra, al tiempo que tiene la condición humana plena y la debilidad propia y sus deficiencias, qué sé yo, de salud, cognitivas, así como el pulmoncito le empezó a fallar, también la cabeza le puede fallar, también el cerebro le puede fallar, y también sus facultades en un momento puede fallar y puede tener un lapsus, puede decir una cosa, puede pedir perdón, puede, así como le dio una palmadita a una señora cuando se puso bravo, porque la señora le quería agarrar la mano. Eso son cosas naturales de un ser humano, y es un ser humano en ese sentido. Y es la belleza de alguna manera, porque es que es la belleza de saber que precisamente al estar fundada sobre una vulnerabilidad, es que es una obra de Dios. Me encanta porque las civilizaciones se crean sobre grandes héroes, ¿no? Que sé yo, que Aquiles, que todos estos grandes héroes que generan de alguna manera el mito fundacional de toda civilización, digamos, se crea sobre la fortaleza de un gran hombre que es el gran fundador, el vencedor, la monarquía heroica que logró esta nación, etcétera, y este hombre que fue nuestro libertador y cuánto hizo para defender, etcétera. La iglesia hace eso exactamente al revés y se funda sobre una debilidad, sobre un hombre a quien el evangelio no le esconde todas sus fragilidades, y sin embargo dice, es el líder. Es el líder, obviamente, representante. El líder nuestro natural, digamos, divino, es Cristo. Pero Cristo deja a sus obispos, deja a sus sacerdotes, deja a sus pastores, por así decirlo. Y en esos pastores uno nunca puede escandalizarse de su vulnerabilidad, porque es lo natural de la condición humana. Y a mí me parece hermoso. Y mi tercera reflexión ahí, frente a quienes hemos a veces estado perplejos, confusos frente a las situaciones, es también reconocer que en la iglesia hay de todo esto. A mí personalmente me generaron muchas confusiones, lo digo a manera como de desahogo personal, muchas decisiones del Papa. O sea, decisiones que tenían que ver, qué sé yo, sobre temas de escoger cardenales, escoger, qué sé yo, directores de comisiones pontificias, o en ese tipo de cosas. Habían mensajes que me dejaban perplejos, o que yo decía, ¿cómo puedes escoger esta persona con lo que ha dicho, con lo que ha escrito, con lo que pasó? Sinceramente no entiendo, no comprendo esto. Y es de alguna manera también la posibilidad de albergar esa realidad, esa confusión, esa inquietud natural que uno pueda sentir como cristiano en una época tan difícil, tan tempestuosa, tan crítica, y poder decir de todos modos, yo de mi iglesia hablo como de mi madre hablo. Y a mí eso me parece importante. O sea, yo no le diría a quienes escuchan y a quienes hablan de la iglesia y tengan este tipo de cosas, que no las tengan, que no sientan la natural confusión que uno puede hacer, ahora que la estudien y la averigüen y la profundicen, por supuesto, pero que en el momento en el que uno saque, por así decirlo, el dedo señalador, recuerde que la iglesia es madre y maestra, recuerde que se habla de la iglesia no como se habla de un político, sino como se habla de la propia madre. Y en ese sentido, si uno mañana descubriera una dificultad de la propia madre,
una crisis, lo que sea, uno hablaría con una dulzura, con un cuidado, con una delicadeza propia, porque es que es de mi madre que estoy hablando. Y eso hace una inmensa diferencia ante esa actitud señaladora, hipócrita y de pronto medio farisea de decir miserables porque hacen esto y todos podridos, etcétera, que es más una herencia de una cultura política que nos ha hecho así. Más bien es decir, este dolor está en mi casa y este es el dolor de mi madre. O sea, y esto es una cuestión que me duele, que estoy procesando, que me confunde a veces naturalmente, que me duele, me cuesta, que me cuesta saber que a veces hay declaraciones que la labor del Papa es de confirmarnos, pero le toca a uno mismo, qué sé yo, aferrarse a esa hermenéutica de la continuidad, de buscar hacia atrás en la tradición y en los demás documentos magisteriales para terminar de aclarar. O sea, como un mensaje que me confunde tengo que buscar cómo aclararlo en vez de yo ante una confusión que sea aclarada por el Papa. Esas cosas son difíciles, son un proceso que a veces cuesta y lo entiendo. Y en ese escenario uno debe profundizar en la fe, crecer en la fe y recordar, estoy hablando de mi propia madre. Y me duele como me duele mi madre. Y en ese sentido la defiendo en la calle, o sea, la defiendo afuera, pero sé que hay heridas y esas heridas son las heridas de mi casa. Y esas heridas de mi casa, pues venga, que de todos modos yo no me voy a quedar quieto, voy a ofrecer también mi vida en servicio a esa iglesia para mejorarla, porque eso es el amor patriota. O sea, Chesterton describe el amor patriota así: no se ama la patria porque sea perfecta, sino para hacerla perfecta, para hacerla hermosa, para amarla. Roma no fue amada porque fuera perfecta, fue, qué sé yo, pues fue perfecta porque fue amada. O sea, hay que amarla, y a la iglesia hay que amarla para mejorarla. Y eso también es cierto, como también es cierto que hay absoluta cantidad de incomprensiones. Eso también lo dice Fulton Sheen. La gente no odia a la Iglesia Católica, sino que odia lo que cree que es la Iglesia Católica. Y si la gente la entendiera o la comprendiera, quizá la odiaría muchísimo menos. Y eso es una realidad porque la gente no lee un documento pontificio, no lee un documento magisterial, lee el titular del periódico, lee el mensaje amarillista. Y eso también a veces es una realidad y también hay que comprenderla. Todo eso de alguna manera es cierto. Pero mi gran mensaje es lo que nos deja el Papa. Y lo que nos deja el Papa, como Papa en su pontificado, en lo que el Espíritu Santo quiso mostrarnos y manifestarnos en su pontificado, es la parte que a mí más me importa y es la parte que a mí más me hace énfasis. Para mí, el Papa nos deja un legado de gestos, que no significa que no deje un legado de magisterio, también tiene enseñanzas hermosas y quiero reflexionar o detenerme en unas cuantas. A mí las que más me hicieron eco al corazón y al alma, especialmente, yo tengo que decir, es el Papa de los gestos de ternura y de misericordia, especialmente, y de amor. Es un Papa lleno de gestos de amor. A mí no se me olvidan la cantidad de abrazos, besos que le da a personas que son rechazadas por la sociedad, olvidadas por la sociedad, presos, o sea, de toda clase. Que antes eso no existía, o sea, que antes no era tan común uno encontrar cardenales, obispos, lavándole los pies a las personas, yendo al encuentro o a la acogida y a la acogida tierna de personas, digamos, olvidadas en las periferias, que odian a la iglesia y que guardan rencores contra Dios, contra Jesús, contra Cristo. Ir a abrazarlos, personas con grandes enfermedades invisibles, y el darles besos en sus callos, en sus heridas. Esos gestos del Papa me han parecido siempre preciosos. Los gestos de humildad me parecen lindos, de él, de los zapatos sencillitos, de la vida muy sencilla, de la expresar su vulnerabilidad, de mostrarse como es, de no pretender ser igual a los anteriores. A mí, que me encanta Benedicto XVI y que me encanta Juan Pablo II y las grandezas de ellos, él escoger su propio carisma y, digamos, ser fiel a su propio carisma y hacerlo con la sencillez de saber que tiene dos grandes detrás, pero hacerlo suyo y generar esos gestos de amor tan lindos, de misericordia, de ternura. Especialmente hubo un momento, yo creo, eso fue en el 2020, eso fue el 27 de marzo del 2020, eso fue un momento que para mí fue precioso con el Papa, y fue su bendición Urbi et Orbi en momento de pandemia, el COVID, donde todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo estaba en cuarentena. La bendición Urbi et Orbi normalmente se da en Navidad y en Pascua. Son bendiciones que se dan siempre por el Papa. Urbi et Orbi es a la urbe, o sea, a la ciudad de Roma, pero et Orbi, o sea, a toda la orbe, a todo el planeta. Es una bendición que desde Roma se le da al mundo entero, o sea, la recibimos todos, por así decirlo. Y el Papa sale solito en esa plaza de Roma, completamente sola, que se veía así, o sea, 100% ambiente apocalíptico,
fuerte con el Señor, expone el Santísimo, habla, da un mensaje sobre la tempestad, da un mensaje sobre los discípulos en medio de la tempestad, precioso, que recomiendo mucho leer eso, donde un poco los discípulos les dice: es que no te importamos, ¿acaso no te importa que podemos perecer? Y él hace esa reflexión donde pareciera que no le importamos a Jesús, donde pareciera que no le importamos a Dios, en medio de la tempestad, el descubrir la ternura, el descubrir el poder de la fe, el saber que el Señor está en medio de nosotros, en medio de la tempestad. Eso es precioso y a mí me encantó. Yo creo que era un momento, se le llamó un momento extraordinario de oración. Y me gusta mucho porque al final termina hablando de la Virgen María como estrella, como salud del pueblo, y termina hablando especialmente de ese llamado a no sentir temor, que es precioso. Nuestra fe es débil, tenemos miedo, mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo, nos dices, y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio porque tú nos cuidas. Eso lo dice la primera carta de San Pedro. Eso es hermoso y bueno, fue un mensaje muy lindo. Todo el mundo en sus televisores, encerrados en sus casas, viendo y recibiendo esa bendición. Para mí fue de los momentos más épicos, por así decirlo, de su pontificado. Me gustó muchísimo. El que más le guardo cariño es el segundo. Para mí, la visita a Colombia. Tuve la oportunidad de verla, de presenciarla en el 2017 cuando estuvo acá. De tenerlo muy cerquita. Yo estaba en Bogotá en ese momento, y encontrarlo a él pues ahí en la Nunciatura, el mensaje que dio, los mensajes que dio en todas sus visitas en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena. Los de Cartagena sobre todo me parecieron muy bonitos. En Bogotá hubo momentos impresionantes, una misa que hubo, me parece que fue en Bogotá, donde esta cantante Maía, si ustedes no han visto eso, búsquenlo, es impresionante. Esta cantante Maía lee el Salmo, que es este Salmo del Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, y esa mujer tiene una voz potentísima. Si ustedes pueden buscar eso en YouTube, se los recomiendo mucho. Ese salmo que canta Maía, eso fue impresionante, fue de las cosas más hermosas de toda esa visita del Papa. Ese momento fue precioso y el Papa al lado, en fin, todo eso fue muy lindo. Los discursos de él muy bonitos, el de Medellín me gustó mucho, los discursos a los jóvenes, los discursos por la reconciliación del país. Una cosa es que hay una nota común de cada papa en cada visita. Normalmente, qué sé yo, cuando Juan Pablo II visitó Colombia, fue una visita muy mariana, muy de la paz. Siempre se habla de paz cuando se viene a Colombia, eso es obvio, pero muy mariana. O sea, le decía Colombia Jardín de la Virgen, como ya le había dicho el Papa Pío XII a Colombia en un radiomensaje a un congreso mariano. Colombia es el Jardín de la Virgen, dijo Pío XII. Juan Pablo II recogió eso en su momento, dijo Colombia Jardín de la Virgen, de numerosas advocaciones marianas, una cosa preciosa. Y luego en el Papa, ese énfasis en un San Pedro Claver, ese énfasis en los grandes santos de Colombia, ese énfasis en cómo San Pedro Claver es fundamento de derechos humanos, cómo Cartagena es fundamental para los derechos humanos, para la dignidad del hombre, porque la dignidad del hombre realmente está no tanto y lo decía él, en una minoría ilustrada que enseña o pretende defender un sentimiento colectivo. Nosotros decimos que esto es, que políticamente esto es, sino en la vida desgastada al servicio de los más pobres. Y en el caso de San Pedro Claver, un hombre que se dedicó a amar y servir a los más esclavos, a los últimos, y entender que de esa manera demuestras cuán digno es una persona, dando tu vida por ellos. Nadie ama tanto como aquel que da la vida por sus amigos. Y toda esa historia, todo ese mensaje de demos el primer paso hacia la reconciliación, hacia seguir a Dios, a enamorarnos del Señor, a mí todo eso me pareció precioso y es algo que nos deja el Papa, que yo personalmente es un gesto que guardo con muchísimo cariño, del Santo Padre. A partir de ahí muchos otros gestos que él ha tenido con niños, con enfermos, o sea, visitas que ha hecho, experiencias muy lindas. Una vez un niño colombiano que se colocó al lado de él y él siguió dando su discurso en Roma con el niñito ahí al lado y lo cuidaba y no sé qué, y una cosa preciosa. O sea, ese tipo de gestos los guardaremos para siempre los colombianos y bueno, todo el mundo del Santo Padre. Argentina, la Argentina debería como nación sentirse honrada y orgullosa. Yo creo que es definitivamente, como le escuchaba a un amigo en estos días, un amigo del Congreso de Argentina, decía, es el argentino más importante de la historia, y definitivamente es así lo es el argentino más importante de la historia, el Papa Francisco, y así hay que verlo y recordarlo. Eso es así de cierto. Y además de eso, también en su mensaje y su pontificado, a mí
las encíclicas de él me parecieron muy lindas. Me encantó Patris Corde sobre San José, sobre todos los rasgos paternales de San José, padre de la ternura, padre trabajador, padre providente. Todos esos rasgos me parecieron preciosos. Patris Corde es, yo creo que una encíclica que vale la pena leer todo hombre. Y aquí hemos hablado mucho en este podcast del tema de la crisis de masculinidad. Yo creo que es un gran mensaje y una gran respuesta a esa crisis que hay de masculinidad en el mundo y en nuestra cultura. Patris Corde, porque es como todos los hombres estamos llamados a ser padres y de la manera como está llamado a San José. Es precioso, a mí me encantó, o sea, verdaderamente es una encíclica muy bonita, de las mejores, yo creo, del Santo Padre, por la belleza de ella. A mí me gustó mucho personalmente Fratelli Tutti, que es una encíclica mucho más social, pero que hace mucho énfasis, esto es importante, hace mucho énfasis en la amistad política y en la amistad social. Y hoy en día que la política se ha vuelto instrumento de guerras y instrumentos para desahogar rabias y rencores ancestrales, y el que llega el gobierno se venga de los que estaban antes y es mi venganza contra los que habían anteriores, y la política es como siempre conflicto y choque y como simulación de guerra civil. Entender que la política nace de la naturaleza social, como lo dice Aristóteles, entender en ese sentido que la política es asociativa por naturaleza, que nos debe unir, y la capacidad de construir juntos en eso, y la política, el rol de la amistad en la política, especialmente cómo la amistad es un concepto aristotélico tan bueno, tan bello. O sea, uno ahora que ve la situación política del país, el caso de Gustavo Petro, como entre todos esos ministros no se deben lealtad, no se detestan, se quitan entre ellos, se golpean, se dan codo, como este insulta al otro y este le manda una carta diciendo que este tiene este vicio y este otro tiene estas cosas. Eso es una cosa completamente triste y deprimente, y así no debería ser, así no debería ser la política. Cicerón dice que la amistad solo puede ser posible entre gente buena. Así, eso te habla de alguna manera la poca bondad que pueden tener estas personas, y cómo realmente, si uno quiere líderes gobernantes serios, deben apostarle al tema de la amistad. Y a mí me encanta Fratelli Tutti por todo eso, porque es básicamente el llamado a la amistad, o sea, la amistad social, al vínculo, a los deberes sociales. Y es clave porque es una encíclica en cierto sentido muy antiindividualista. Yo la veo así. El individualismo que luego termina desencadenado en estatismo, como lo ha diagnosticado Patrick Deneen y muchos intelectuales. El Papa Francisco hace mucho énfasis en eso, en cómo la globalización nos ha hecho más universales, más cercanos, pero no más hermanos. Y ese fenómeno es clave. Ahora, también hace muchas críticas que son muy valiosas. Es impresionante, pero el Papa Francisco critica el globalismo. Y es antiglobalista. Yo lo tengo acá, es el numeral 12 del Fratelli Tutti. Dice: el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres. Licuar las identidades de las regiones más pobres. A mí eso me parece totalmente cierto. Es lo que hacen con África. O sea, la ONU, todas estas instituciones internacionales lo que buscan hacer es licuarles la identidad a esta gente. Si para el africano un hijo es una bendición, como dice esta mujer africana, Obianuyu Ekeocha, que es impresionante, tiene un libro que se llama Target Africa sobre la colonización ideológica en África. Es impresionante cómo quieren meter una injerencia y licuarles su cultura. Como también quieren hacer eso en Sudamérica, en Colombia y en todos nuestros países, dañar nuestra cultura. Es básicamente el fenómeno del globalismo. El Papa está hablando de eso y lo critica y dice: es la lógica del fuerte contra el débil. Porque tengo plata, te la doy, pero te condiciono. Porque tengo poder, te aplico esta declaración y me la tienes que cumplir, etcétera. O sea, ese ejercicio de presión internacional que termina destruyendo y licuando las identidades de los más débiles. El Papa está condenando esto. A mí me impresiona porque mucha gente que le dice que es un Papa de izquierda y no sé qué, si usted lo analiza en sus posturas, digamos, políticas, el Papa está más a la derecha que Trump. O sea, Donald Trump es un hombre que está a favor de la fertilización in vitro, de unos tipos de aborto, de qué sé yo, de un montón de cosas, y una lista les puedo hacer por ahí de 10 temas en los que el Papa es mucho más conservador que el presidente de los Estados Unidos, que hoy es el líder, por así decirlo, más de derecha. Ni que hablar de otros, pues. Entonces, a mí de todos modos me parece hasta interesante eso, porque es decir, el Papa Francisco es uno que ha condenado el aborto cuantas veces ha podido, y dice que es como contratar a un sicario, por así decirlo, a que haga ese trabajo, es con guantes blancos, pero es lo mismo. O sea, todo ese ejercicio a uno le dice: el Papa fue muy contundente en muchos temas que tuvo que serlo.
que eso no quitó que acogía gente de diversas posturas, sí, y de pronto eso no era tan agradable, lo entiendo y lo comprendo, pero fue muy claro en muchos temas y fue muy contundente. Yo creo que eso vale muchísimo la pena. Esta es una encíclica en realidad bastante antiliberal y con mucho énfasis en los deberes sociales, en un mundo que nos dice que no tenemos deberes con el otro. Este te dice, tienes una obligación como el buen samaritano tenía la obligación con ese, de cuidar al otro. Soy guardián de mi hermano. Y así, por ejemplo, en la eutanasia, así está también la carta Samaritanus Bonus, que es durante su pontificado, pero es por la Comisión para la Doctrina de la Fe, que es básicamente en contra de la eutanasia, en contra de una cantidad de cosas, la Dignitas Infinita. O sea, estamos hablando de un montón, estamos en contra de un montón de atentados, de oscurecimiento, le llama la Dignitas Infinita, de la dignidad humana. O sea, el Papa fue muy contundente en todo esto y yo creo que vale mucho la pena verlo y reconocerlo de esa manera. Defendió la justicia social, que no sé qué, que habló muchísimo de la justicia social, pero es que la justicia social es un concepto cristiano, que la izquierda lo ha utilizado para sí, por supuesto, pero la justicia social se la inventa un sacerdote, Luigi Taparelli, tomista, jesuita tomista, mentor del Papa León XIII, y por eso León XIII luego incorpora la justicia social en todas sus encíclicas, en Rerum Novarum y demás. Es una cosa que ha estado siempre en la Iglesia, que no es justicia estatal. Justicia social es mis deberes cristianos, no por caridad, sino por obligación de justicia que tengo con los más pobres. Si yo estoy muy abundante y he sido muy favorecido, pero mi hermano próximo, cercano, no tiene, yo tengo la obligación con ese hermano, soy guardián de mi hermano. Y ese énfasis lo hace la justicia social y es poderosísimo, es espectacular. Y de eso ha hablado hasta Santo Tomás de Aquino cuando hace la distinción entre bienes para la supervivencia, bienes para la vocación y bienes superfluos. Y dice que esos bienes superfluos no son nuestros, le pertenecen entonces, por ser superfluos, a los más pobres y más necesitados. La Iglesia siempre ha dicho eso. O sea, eso no es una cosa que se inventó el Papa Francisco, por así decirlo, pero que es muy distinto a la justicia estatal. Es una cosa de obligación de la persona, no del Estado. O sea, eso es importantísimo. La izquierda utiliza la justicia social para acaparar todos los bienes en el Estado como supuesto intermediario, pero en verdad gastárselos en el aparato burocrático, mantenerse en el poder, hacer que la gente sea dependiente para que ese líder mesiánico que los hace a todos dependientes permanezca en el poder para siempre. No es esa la lógica de la justicia social, es completamente distinta. Es que ese que tengo cercano es mi encargo, no mi carga. Y me debe importar. Y eso aplica, por ejemplo, en la eutanasia. Una persona que está enferma, yo no le pago la deuda que le debo, que es la de darle cuidado paliativo, darle amor, darle dignidad en el último momento de su vida, por ejemplo, a una persona a punto de morirse. Yo no pago esa deuda matándolo con la eutanasia, sino dándole todo esto. Entonces esa parte es importantísima. Todo eso te lo dice en realidad la justicia social. Muy bien, y todo eso son conceptos claves en todas las enseñanzas y las encíclicas del Papa Francisco. Yo le doy gracias a Dios por la vida, por el testimonio de vida, especialmente por esos gestos de amor, de misericordia y de ternura del Papa Francisco. Espero que el Señor lo reciba en su gloria. Y también rezo para que la Iglesia tenga un siguiente pontífice santo, virtuoso, líder, con la capacidad también de responder por el Espíritu Santo a las necesidades de estos tiempos y especialmente la valentía de afirmar la enseñanza y la tradición y la continuidad de toda la enseñanza que ha dado la Iglesia. Y le doy gracias a Dios por ese misterio tan hermoso del que me siento honrado y que con amor patrio y con afecto divino, digamos, con afecto hacia algo que entiendo por devoción sobrenatural, como continuidad de la encarnación, como cuerpo de Cristo, que le tengo a la Iglesia Católica. Que amo la Iglesia y soy feliz de ser católico y feliz de decir que estoy en comunión con el Santo Padre y con el Papa. Como decía San José María, escriba de Balaguer, omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con San Pedro, o sea, con nuestro Papa, a Jesús por María. Muchas gracias por escuchar y con esto nos vemos la próxima semana.